Buenas tardes. Bien, vamos a dar la primera videoconferencia. Son videoconferencias breves que están enfocadas en dar información pues, a las personas interesadas, ya sean asiduos de las técnicas naturales, enfocadas hacia la salud, una salud integrativa, ya sean personas que sean terapeutas o que enfoquen su vocación por este camino. La idea es ir informando de los diferentes niveles y opciones que tenemos dentro de este ámbito profesional y también, bueno, pues dar al usuario información importante para su salud, para mantenerse dentro de la salud. Esta primera conferencia lo que se va a hacer es una presentación de por qué está ocurriendo con la salud en nuestra sociedad y seguidamente pues vamos a dar otras videoconferencias enfocadas hacia la salud, hacia la actividad bioenergética del cuerpo, hacia el estudio de procesos estructurales, incluso de asuntos legales. Entonces, esta primera conferencia vamos a comenzarla. La da la Escuela Isología, que es una escuela cultural de salud, y el Centro de Naturología Holística, que es la clínica donde pasamos consulta. Vamos a hablar sobre la salud y las terapias integrativas. Echemos un vistazo a nuestra salud, no nuestra salud privada, particular, individual, sino a la salud global, que es lo que tenemos a nivel social. Bien, las estadísticas nos advierten que según vamos evolucionando nuestra forma de vida, pues cada vez vamos padeciendo un deterioro biológico cada vez más importante. Vamos enfermando de procesos crónicos, cada vez los procesos agudos son más intensos y casi todos los procesos que empiezan por un caso agudo acaban convirtiéndose en crónicos. Y tenemos una cierta mejoría en casos agudos. Es cierto que la medicina hospitalaria es sumamente eficiente en todos los procesos quirúrgicos y procesos graves de infecciones importantes súbitas, ¿no? Pero también podemos darnos cuenta de que a nivel de procesos crónicos dejamos mucho que desear a nivel de salud. Las enfermedades no infecciosas, o sea, las degenerativas, están en aumento y ya representaron 2 de cada 3 muertes en el mundo en el año 2010. O sea, de cada 3 personas que fallecen, 2 están causadas por procesos como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y otros tipos de enfermedades que tienden hacia la autoinmunidad y hacia la morbidad, o sea, hacia la parte degenerativa. También es cierto que cada vez son más afectados la gente joven. Entre la edad de 15 a 49 años se están cada vez incrementando más los casos de enfermedades crónicas y muerte por enfermedades crónicas. Esto está escrito en The Lancet, que es una revista muy considerada a nivel médico de National Geographic. Ya nos contaban que entre el 15 y 20% de la población sufre o va a sufrir una enfermedad autoinmune. Enfermedad autoinmune significa que la propia inmunidad va a hacer daño al organismo a través de inflamaciones, a través de degeneración de tejidos. Como puede ser enfermedades como el lupus, como la artritis, la esclerosis múltiple, Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune de tiroides, diabetes y otro montón, una lista enorme de procesos de autoinmunidad, algunos enfocados desde el punto de vista médico como autoinmunes y otras todavía con etiología o una clínica confusa. El Fondo para la Defensa de la Salud Ambiental nos dice que ellos acusan al sistema sanitario por estar desoyendo la información que dan las voces científicas que alertan que la intoxicación ambiental está produciendo gran número
del porcentaje de cánceres que estamos sufriendo. Y nos dicen que no es posible que un hombre esté sano cuando el planeta está tóxico, está enfermo. Son informaciones de alarma que nos están dando entidades que son conocidas. Aquí, por ejemplo, vemos que el aumento de las tasas de mortalidad por cáncer pulmonar en mujeres desde el año 1930 al año 1960 fue especialmente crítica en aumento. Especialmente desde los años 60 fue enorme. Por cada 100.000 mujeres el porcentaje estaba muy multiplicado, era muy grande. También nos decían en el año 2015, el 4 de febrero, que 1 de cada 2 personas que nace en España va a padecer cáncer. Bien, eso nos está diciendo que algo no está funcionando correctamente. Y luego nos comentan que el porcentaje de supervivencia se ha multiplicado por 3 desde los años 70. ¿Qué significa? Que no se va a morir tanta gente por cáncer, pero sí lo van a padecer. Por lo tanto, tendrán que estar medicados prácticamente de por vida y con una calidad de vida bastante mermada después de haber pasado por el proceso de padecer un cáncer y todo el tratamiento de quimio, radio, etcétera, que conlleva una recuperación química de este proceso degenerativo. Interesante, esto ocurrió en el año 2005. Así nos intoxica la sopa química que servimos en nuestros platos. Esto es el diario El Mundo. Y nos dicen, las dioxinas son un compuesto que no se degrada y se acumula en el cuerpo sin ser eliminado. El hombre ha diseñado 140.000 nuevas moléculas cuyo efecto sobre la salud no es conocido. Hablo del año 2005. Sabemos que las dioxinas son potencialmente cancerígenas. Esto está en el diario El Mundo, 25 de septiembre del año 2005. Seguidamente, en el año 2011, nos dicen 30.000 productos químicos sin control y nos indican la Unión Europea ultima una norma para regular los compuestos químicos, en especial para evitar 2.000 casos de cánceres. Pero la industria, vemos a la derecha, afirma que si se hace esto se van a perder un montón de puestos de trabajo, que realmente que es lo que importa, ¿no? Luego, si vamos abajo, vemos que tenemos cantidad de productos químicos. Ya aparece aquí el pesticidas, aparece el bisfenol, que es un derivado que produce procesos hormonales. Es un derivado que ponemos en la boca, bisfenoles, que se usan en los empastes, que producen luego problemas hormonales. Y luego nos comentan que se sabe que el DDT, que se estuvo utilizando desde los años 50 prácticamente, que se prohibió en el año 77, sigue en el cuerpo de las personas. Se ha comprobado además que el DDT pasa de madres a hijos. Esto está publicado en el diario El Mundo el 16 de enero del año 2011. Un estudio realizado en Estados Unidos indica que cada persona tendrá en su cuerpo un promedio de 167 sustancias químicas. He puesto ahí las amalgamas porque el mercurio es uno de los tóxicos más importantes. De estas sustancias químicas se creen que 76 son causantes de cáncer. 94 son tóxicas para el cerebro y el sistema nervioso. Y también se considera que 79 se pueden relacionar con problemas de nacimiento y anormalidades en el desarrollo de los niños. Este es el mundo que hemos creado, que estamos creando. También es importante los trastornos de estrés. El estrés no es solamente lo que vivimos, porque hemos llevado un susto, un trauma, un proceso temporal de nerviosismo. Existe una forma de vida que condiciona y nos traslada a un estado crónico de estrés y que se denomina trastornos por estrés postraumático. Trauma no significa que yo tengo una vivencia que no he superado. Trauma significa que tengo que llevar a los niños al colegio y no he podido, que quisiera haber ido a la representación de mis hijos en el colegio, en un teatro y no he podido ir, que tendría que haber llegado y no voy. Constantemente una vivencia de ese tipo nos lleva a tener un estado de estrés crónico. Los estados de estrés mantenido, como el que estoy explicando, conlleva cambios metabólicos. ¿Qué significa? Pues voy a consumir mayor cantidad de azúcar, el cortisol, puesto aquí problemas endocrinos, que va a producir por estrés, va a consumir azúcar, la insulina no va a poder ser utilizada correctamente, eso me va a llevar a tener un síndrome metabólico, problemas circulatorios, etc. Las adaptaciones a ese estrés suelen ser causas de enfermedades como
diabetes, resistencia hormonal, como he explicado antes, depresión, problemas circulatorios, problemas autoinmunes, etc. El estrés es el terreno, un caldo de cultivo para generar otro tipo de enfermedades más profundas. Y aquí tenemos uno de los grandes problemas. Entre agosto del 2016 y julio del 2017, las 123 cadenas de televisión en abierto que hay en España emitieron un total de 9,4 millones de anuncios de una duración media de entre 20 y 29 segundos. Significa que tengo que necesitar 7 años y medio para poder ver todos esos anuncios. Esto es un cordón umbilical que tenemos metido en nuestro hogar, en nuestra casa, donde constantemente vamos a tener toxicidad mediática, toxicidad que nos deriva hacia el consumo, toxicidad que nos va a producir estrés. El consumismo, ya se ha escrito, que estamos ante un síndrome del consumidor. La gente compra cosas que no necesita, constantemente tira cosas que sí valen para conseguir otras cosas que acaba de ver por televisión. Entonces, nos comentan que solo gracias a una educación correcta, el ser humano puede ser libre como consumidor. La publicidad nos va a derivar a un estado constante de gasto, ¿no? Y tenemos que tener una base informativa suficientemente sólida como para ser libre dentro del mundo del consumo. Significa que todo este caos informativo dentro del mundo del consumo no nos permiten ser libres a la hora de consumir. Esto lo escribe el Ayuntamiento de La Coruña después de hacer un estudio profundo sobre el tema. También nos comentan, es un cartel que hicieron, esto fue en Zaragoza creo, que hay que pararse, pensar y luego comprar. La educación para el consumo es proporcionar las herramientas necesarias para adquirir los conocimientos y habilidades que permitan una mayor libertad. Y racionalidad en el consumo de bienes y utilización de servicios. Estamos totalmente desbocados. También lo escribe el Ayuntamiento de La Coruña. Fijaros esta imagen invita a comer chocolate. Esto lo ve un niño y de pronto pues se levanta de la mesa y se va a buscar chocolate a su nevera. La publicidad está diseñada para estimular el consumo sin que éste pueda obtener la real satisfacción de consumir. ¿Qué significa? Yo voy a consumir algo, pero no ha satisfecho la sensación que me ha dejado ese estímulo que acabo de ver por televisión. Siempre va dirigida a que el gasto supere nuestras posibilidades. Nos ponen anuncios que van a tocar nuestro mundo hormonal, etcétera, para que deseemos comprar aquello que hemos visto por televisión. Estimular la imagen en deterioro de la realidad. Nos ponen unas imágenes constantemente estimulantes para la vista para que salgamos de nuestra realidad vital y consumamos. Otro punto importante es la cantidad de medicamentos. Ya hace tiempo publicaban que Clinton se había unido a la guerra que liberan la Asociación Médica Americana contra los anuncios de fármacos en televisión. Decían, estás poniendo en peligro el equilibrio de tu salud por consumir fármacos sin ningún tipo de control. Piden su prohibición para frenar el consumo irresponsable. Eso lo hacían en Estados Unidos. Esto lo hemos visto 1000 veces en televisión. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Un farmacéutico no es médico, no es un profesional de la salud, es un químico y sabe qué darte para un síntoma, pero el síntoma tiene una causa y la causa puede ser peligrosa. Quitar un síntoma de un organismo que se está explicando, está diciéndonos a través de un dolor, una imposibilidad, una inflamación, que tenemos un problema detrás de todo eso, no debemos de quitar ese síntoma sin saber por qué está ocurriendo. Yo suelo comentar a mis pacientes, igual si tengo un bebé de 3 meses llorando porque tiene hambre y yo lo que le doy es un somnífero para que deje de llorar. Evidentemente el hambre es lo que causa el llanto es el síntoma del hambre, no puedo quitar el llanto sin saber que el niño tiene hambre.
En un país en donde la televisión sigue siendo el medio de comunicación más importante y muy influyente en los hogares, y un servicio de salud pública no tan eficiente como quisiéramos, entonces los productos que se anuncian por televisión son los que sirven de desahogo a los síntomas que los pacientes y las personas sienten en sus casas. La información que se disemina por televisión sobre medicamentos induce a un consumo descontrolado. Cuando yo era pequeño, yo nací en el año 1957, se vendía por televisión calmante vitaminado y aspirina, y otro que se llamaba Ocal, que era muy parecido al calmante vitaminado. Eran 3 productos. Hoy en día tenemos más productos de farmacia que se anuncian en televisión que perfumes, que colonias, que incluso que productos de alimentación. Evidentemente se ha convertido en una industria con la que tenemos que tener cierto cuidado. Bien, todo esto que he explicado, que hemos hablado, nos habla del entorno en el que estamos viviendo. Los conceptos integrativos que vamos a exponer ahora nos hablan un poquito de cómo funciona la salud desde un enfoque integral, un enfoque holístico. La OMS hacía tiempo que define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental, social y actualmente añaden espiritual. Estar saludable no significa que te pones enfermo y tomas algo para sentirte mejor. Estar saludable es no ponerse enfermo. Antiguamente, los médicos procuraban que las personas no se enfermaran y visitaban a la gente del pueblo en sus casas para ver cómo estaban, preguntaban cómo estaban, etc. Con esta forma de vida que llevamos, solamente vamos al médico cuando nos enfermamos y entonces, cuando ya estamos en un estado de desequilibrio y nos van a dar pastillas para tratar esos síntomas. Con una industria que constantemente nos mete productos químicos, con un medio ambiente que es tóxico y que va a alterar funciones enzimáticas, funciones inmunitarias, funciones metabólicas, etc. Entonces, estar enfermos va a ser algo más fácil que hace 70 años o 50 años. Nosotros, dentro de la medicina integrativa, dentro de las técnicas holísticas, pensamos que el estado de salud es un estado consecuencia, es una forma en que se está cuando la actividad de supervivencia, la de adaptación y de la evolución están totalmente integradas. Supervivencia significa que mi cuerpo es capaz de responder a cualquier cosa que coja. Adaptarme significa que una vez que lo he cogido, puedo dar los pasos necesarios para adaptarme a la situación, y evolución significa que lo voy a traspasar y aprender de lo que me ha pasado. Significa, voy a recurrir a mis fuerzas internas naturales endógenas que me pertenecen por ser de la especie humana. El ser humano es un organismo viviente que fluye por una dimensión multifactorial que llamamos vida. Y cuando algo perturba esa armonía de ese fluir, el organismo se va a defender desencadenando reacciones biológicas para compensar o adaptarse hacia algo, que significa, si yo tengo un tóxico en mi cuerpo, genero una inflamación. Esa inflamación es el resultado de millones de años de adaptación y de aprendizaje inmunitaria para intentar disolver ese tóxico, reabsorberlo, restaurar los daños, y una vez que se ha hecho todo eso, el cuerpo tiene ya sus recursos antiinflamatorios para devolver a ese tejido su normalidad. Si tomo antiinflamatorios directamente, acabo de evitar que todo ese suceso de recuperación biológica, sana, filogenéticamente muy antiguo, con muchísima historia, y después de que el organismo ha hecho un gran esfuerzo para conseguir esos resultados, bueno, pues se bloqueen y dejen de tener sentido para el organismo nuestro. Estamos llenos de capacidades de recuperaciones endógenas propias. Esos síntomas, esas reacciones, es lo que nosotros llamamos enfermedad, y nos pasamos el día peleando contra esos síntomas a base de medicamentos. Vamos a hablar del ser humano descomponiéndolo en 3 fases. Una fase que podemos llamar emocional, una parte química y una parte estructural. No se puede separar estas 3. Lo intento separar para poder apoyarnos en 3 patas sobre lo que podemos hablar del ser humano.
Pero lo más importante de estas tres fases es la relación que tienen entre ellas, que las une, que las integra, que las hace funcionar una junto a la otra. Cuando estas tres funciones están totalmente integradas, es en donde se apoya, en este estado de integración y de dinámica, se apoya nuestro sistema inmunitario innato, primitivo, el que nos da nuestra madre en el transcurso de nuestro desarrollo intrauterino y en el nacimiento. Este sistema innato va a estar presente durante toda nuestra vida y se va a ir imbricando con el sistema nervioso, el sistema inmunitario adquirido, que voy a explicarlo ahora. Esta integración ocurre dentro de un mundo físico y de un mundo energético. Y si esto funciona bien, lo que tenemos es una gran capacidad de supervivencia, respuesta inmediata ante cualquier tóxico. Seguidamente, si partimos de ese triángulo, sobre él se forma otro, en donde la parte emocional toma más un carácter espiritual, la parte química más un carácter mental y de comportamiento neuroquímico, y la parte estructural un comportamiento físico, ya no es nuestra estructura, músculo, articulación, hueso, sino mi cuerpo físico con capacidad de movimiento. La integración de esos tres vértices, de estos tres puntos de apoyo, da lugar al sistema inmunitario adquirido. Sumamente importante dentro de este mundo energético para adaptarme. Este sistema inmunitario adquirido es un sistema inmunitario un poquito más lento que el anterior, pero es muy preciso. Es capaz de tener memoria, por ejemplo, las personas que hemos pasado COVID, tenemos un sistema inmunitario que guarda memoria sobre lo que ha pasado y ante la presencia de un virus de la misma familia y que sea del COVID o alguna variante, va a hacer una reacción para destruirlo y mantener nuestro equilibrio, este equilibrio del que estoy hablando. Otro dato importante, a lo largo de nuestra vida, un ser humano que viva unos 80 años va a tener una media de 250.000 billones de células. Sabemos que cada célula tiene entre 30.000 y 60.000 reacciones por segundo. Y también sabemos que todas las células de nuestro cuerpo, de esta cantidad de billones de células, se autorreconocen dentro del organismo en el que habitan cada medio segundo y que el sistema entero, el sistema orgánico en general, se resetea holísticamente cada 3 segundos. Vamos a pensar, 250.000 billones de células. Cada célula entre 30.000 y 60.000 reacciones por segundo. Y además se resetea el sistema entero cada 3 segundos y cada célula se instala en su sistema cada medio segundo. Esto es imposible de analizar. Además, es un sistema totalmente evolutivo, un sistema que está en constante evolución. Si tengo una infección hoy, cuando la voy a tratar, mi organismo ya ha cambiado, ya ha mutado, ya ha hecho sus cambios. Lo que yo estudie en un microscopio hoy, de algo que tengo en mi cuerpo, cuando lo acabo de comprender, dentro de mi cuerpo ya ha cambiado. Por eso la medicina siempre está por detrás de los procesos. También sabemos que por cada célula que tenemos en nuestro cuerpo, esos 250.000 billones con B de células, vamos a tener entre 10 y 100 bacterias. O sea, por cada célula tenemos entre 10 y 100 bacterias. Aparte, por cada bacteria tenemos entre 5 y 10 virus, sin contar una ingente cantidad de mohos, hongos y levaduras. En definitiva, somos un montón de bichos con nuestras células integrados. Ellos hablan entre ellos con productos químicos, no con palabras ni nada, sino producen química que es entendible y manejable por todo el sistema cuando estamos en un estado de equilibrio. Este sistema que está en equilibrio, cuando entra un tóxico que va a perturbar ese equilibrio, el cuerpo tiene que buscar, primero compensar, cambiar toda esa actitud química y buscar una adaptación diferente. Siempre que nos adaptamos, perdemos funcionalidad. Yo me puedo adaptar a un tóxico y perderé capacidad inmunitaria, energía celular, a nivel mitocondrial, energía metabólica, me sentiré más débil. ¿Bien? Entonces, siempre que adaptamos una toxina, porque por ejemplo, imaginaros que yo he cogido, me he puesto amalgamas en la boca y después de llevar 4, 5, 10 años tener esas amalgamas, empiezo a tener confusión mental, problemas circulatorios, problemas de tiroides, etcétera, y empiezo a ir a los médicos
y empiezo a tomar pastillas para todo eso que me ha ocasionado el mercurio. En consecuencia, cada vez me voy a sentir más débil, mi organismo va a funcionar menos y aquella queja que tuvo, en la que el cuerpo se explicaba a su manera que tenía intoxicación de mercurio en mi tiroides, que tenía inflamación debido a los sedimentos de mercurio sobre mi meninges o sobre mi sistema vascular cerebral, etcétera, todo eso lo he obviado y a la larga me va a dar problemas más severos. Lo explico de otra forma. Imaginaros que esto es el potencial biológico de un ser humano en el que tenemos una base biológica, que es donde me apoyo, y una tolerancia, que es mi capacidad de soportar diferentes agresiones. Y por otro lado tenemos una carga tóxica, que es normal por el medio en el que vivimos, lo que como, lo que respiro, el estrés, etc. Viviendo en el medio que vivo, cuando el nivel de toxicidad aumenta, mi potencial biológico se va a tambalear. Y la única cosa que puede hacer es expresarse con síntomas, dolor de cabeza, acné, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando tengo esos síntomas? Pues voy a un especialista que me va a dar un antisintomático, un producto, un antibiótico para el acné, un antiinflamatorio para la inflamación, etcétera. ¿Qué pasa? Que esto elimina los síntomas y una vez que dejo el medicamento, lo que tengo es que mi cuerpo lo que ha entendido es aumenta la tolerancia en detrimento de la base. Y entonces dejo de tener síntomas. Me siento más cansado, me siento un poquito, no me siento igual, tengo menos vitalidad. Como continúo viviendo en el mismo medio y sigo consumiendo lo mismo, porque nunca se estudió eso que me pasaba, la carga tóxica va a aumentar, con lo que vuelve a tambalearse mi potencial biológico. ¿Qué ocurre? Pues que el cuerpo vuelve a presentar síntomas, vuelve a tomar antisintomáticos, los síntomas desaparecen y seguidamente lo que ocurre es que tengo que aumentar la tolerancia en detrimento de mi base. Llega un momento en que cuando vuelve a subir la toxicidad ya no tengo capacidad para perder más base y se produce una cosa que se llama corte biológico. Vamos a explicar un poquito mejor. Eso se presenta en un terreno, una tolerancia excesiva, cuando mi cuerpo ha ido tolerando y he perdido base biológica, ¿de acuerdo? Ante esa cantidad de toxinas, he subido la tolerancia y me he quedado prácticamente sin ninguna base biológica, mi base en la que me apoyo es muy pequeña. Esto genera cambios internos profundos y seguidamente el diseño, el desarrollo de un terreno que es el terreno ideal para una enfermedad, el terreno para desarrollar cualquier problema. Lo explico de otra manera, un poquito más a nivel médico, hablando de un cuadro que se llama cuadro de homotoxicosis dentro de la especialidad homotoxicología. Cuando una persona tiene un tóxico, ya sea externo o interno, lo que va a intentar es excretarlo. Y para excretarlo va a producir una reacción, vómitos, diarreas, fiebre, supuraciones, etc. Si no lo consigue, porque se lo inhibo, ese tóxico se va a depositar. Todo esto está dentro de lo que llamamos una fase humoral. Significa, estoy fuera de la célula haciendo reacciones sanas en un intento de eliminar algo que mi cuerpo considera que no debe de estar dentro de él porque le puede causar problemas severos. Esto va a ir pasando de diferentes tejidos, ectodermo, que es piel y parte del sistema nervioso, endodermo, que es todas las mucosas internas y mi hígado, y mesodermo, que es todos los órganos internos, músculos, huesos, etcétera, etcétera, etcétera. Y se va a presentar el corte biológico que he hablado antes, porque le he impedido a mi cuerpo eliminar ese tóxico que él lleva intentando eliminar a través de fiebres y le he dado pues antifebriles, a través de vómitos, le he dado antivomitivos, etcétera. Le he estado dando medicación inhibiendo su reacción. En este instante que se hace el corte biológico, el cuerpo lo que va a hacer es impregnar. Impregnar no es depositar. El depósito es si apoyo algo sobre algo. Impregnar es cuando ese algo se ha totalmente incorporado dentro de ese tejido. Para que eso suceda, la célula del tejido en el que se ha depositado el tóxico tiene que cambiar su metabolismo. Va a haber un cambio en la actitud de ese tejido. Esto me va a llevar a degeneración y seguidamente a procesos neoplásicos. Y aquí estoy dentro de la fase celular. Esto va a ser muy tóxico y las toxinas van a ir de tejidos más exteriores a tejidos más internos. Es el sentido de la intoxicación. Esto me va a llevar hacia la muerte y
cuando trabajamos para recuperar la función de eliminación y la recuperación natural del cuerpo por sus propios medios, lo que llamamos el cuerpo es hacia un estado de salud. El terreno se describe como el ambiente interno del cuerpo de una persona. Un microbio no nos puede hacer daño jamás si el terreno está sano. Fijaros que las personas que han cogido el COVID, unos no han tenido ningún síntoma, otros síntomas medios y otros han tenido síntomas tremendos. Igual pasa con las gripes de cada año anual. Igual pasa con los procesos de intoxicación, personas que cogen una bacteria, por ejemplo, yo cogí una brucela y yo me comí medio queso y otro medio queso se lo comió otra persona, yo tuve una brucelosis severa y la otra persona ni se enteró. Significa, depende de cómo tengamos el terreno, así vamos a tener una aptitud inmunitaria en favor o en contra de nuestro propio organismo. Un parásito, un microbio, un virus, un hongo, incluso un metal pesado, un tóxico, no nos va a hacer daño si el terreno es sano. El propio terreno y sus medios y sus sistemas van a ser capaces de bloquear el tóxico y de eliminarlo. Si el terreno no es el apropiado, lo que se pierde es la simbiosis, significa el equilibrio de integración, la funcionalidad. Y eso va a producir mutaciones, o sea, cambios microbianos que van a ser bastante agresivos y nos van a afectar a órganos y a nuestros sistemas. Si el terreno es el apropiado, todo va a vivir en armonía. Cuando tenemos un estado de disbiosis, o sea, cuando se ha perdido el equilibrio microbiológico de mi cuerpo, se van a producir muchas sustancias. Voy a poner algunas, como metanol, etanol, son alcoholes que nos van a producir toxicidad, ácido láctico levógiro, formol, alcohol isopropílico, esto lo producen las bacterias, los hongos, y esto va al hígado, por supuesto, y esto nos va a producir un estado mental alterado, un hígado que va a empezar a producir, aunque no bebamos alcohol, van a producir colesterol, triglicéridos, transaminasas, etcétera, etcétera. También dióxido de carbono, amoníaco, que es muy frecuente cuando no se digieren bien las proteínas, y otros muchos tóxicos que se producirán en el proceso metabólico en general de nuestro organismo. Esto nos va a causar un estado de envenenamiento con síntomas como mareos, depresión, dolores generalizados, confusión, dolores de cabeza, irritabilidad, ansiedad y otros muchos síntomas que bueno, pues no tendría el PowerPoint suficiente como para escribirlos todos. Vamos a hablar de algunas estadísticas desde los años 1960 al año 2014. Sabemos que el porcentaje de niños medicados por enfermedad crónica en 1960 era de un 1,5%. En el año 2014 era del 22%. ¿Qué significa? Que casi uno de cada cuatro niños se está medicando de un problema crónico. En 1960 era 1,5 de cada 100. Algo no está funcionando. También sabemos que los problemas de fertilidad femenina, he puesto femenina porque era lo más habitual, hoy en día hay muchísimos hombres con infertilidad. En 1960 era de un 2% y en el año 2014 era de un 17%. ¿Qué nos ofrece la televisión? ¿Qué nos ofrece la ciencia? Fertilidad asistida. O sea, no te van a mirar por qué hay un proceso de infertilidad, te van a facilitar una fertilidad artificial. Problemas de autoinmunidad, procesos en lo que nuestra inmunidad nos va a agredir a diferentes sistemas. Si me agrede la piel o un riñón, tenemos un lupus, o si me agrede a mis articulaciones una artritis, si agrede a la mielina, esclerosis múltiple, etcétera, etcétera. En 1960 era de un 2% y en el 2014 de un 20%. Posibilidad de padecer cáncer antes de los 75 años. En el año 1960 era de un 2,5% y en el 2014 era de un 10,2%. Todos estos valores están sacados de datos oficiales. Problemas neurodegenerativos. Vemos nuestras personas mayores, cómo tienen sus cabezas
En el 1960 era de un 5%, en el 2014 de un 46%. Hablamos de 2014, el porcentaje ahora en 2021 es mucho mayor. Tenemos que plantearnos de que algo no está correcto. Vivimos más tiempo, pero más enfermos. Nuestro estado de felicidad se ha mermado. Tenemos un estímulo por el consumo enorme que nos produce un estado de infelicidad. No nos contentamos con lo que tenemos, siempre queremos tener cosas diferentes. Eso nos genera estados de estrés, de sobreesfuerzo por ganar más dinero, etc. Yo creo que algún psicólogo o algún sociólogo puede ahondar mucho más en este tema. La idea de que la base de la salud es cuidar el terreno, no solamente el terreno orgánico del calor, sino el terreno ambiental, el terreno de alrededor, no es algo que sea nuevo. Ya desde Babilonia y Egipto tenemos mucha información pasando por Hipócrates, por Galeno, Maimónides, que es un médico de la Córdoba árabe, Averroes, aquí tenemos a Paracelso, Hahnemann, Beckham y Requebe, y muchos más hasta nuestros días. Como no están dentro de la industria farmacéutica, esta mentalidad pues no son muy sonados, ¿no? Pero existe mucha información sobre las vidas y obras de estas personas y también de otras muchas que están investigando dentro de este concepto holístico integrativo. La pregunta no es ¿qué puedo tomar para quitarme este dolor? La pregunta es ¿por qué tengo este dolor? ¿Por qué tengo este problema? Esto es lo que se nos olvidó, ¿de acuerdo? Y hoy en día sí tenemos acceso a numerosas opciones, tanto de valoración como terapéuticas. Por ejemplo, ya de hace muchos años tenemos la técnica del Dr. Boll, que a través de medir el potencial de diferentes puntos dentro de meridianos de acupuntura y también puntos que están fuera de los meridianos de acupuntura, él podía hacer una valoración con una gran exactitud del estado orgánico general y también de las causas que llevaban a los síntomas, que eran las causas que originaban los síntomas con los que los pacientes acudían a sus consultas. Evolucionando este sistema, aparece la técnica Vega-Test, que es una técnica alemana, todavía se utiliza en muchas clínicas de medicina integrativa, en la que es la técnica de Dr. Boll, pero mucho más ampliada, en la que se han incorporado diferentes productos químicos actuales para poderlos diagnosticar como causa de problemas. También tenemos la bioresonancia. Esto ya algunos de nuestros pacientes ya lo tenemos en la consulta, ya lo han tenido, se han diagnosticado. Es un sistema a través del cual podemos hacer una valoración general de todo el organismo. También esta valoración nos va a dar cuáles son los microorganismos, toxinas, etcétera, que están involucrados. Es bioresonancia. Algo que también trabajamos con un laboratorio alemán es el estudio de la sangre a través de un microscopio de campo oscuro. Esto es un estudio muy interesante que nos va a dar una información del metabolismo de la persona. Vamos a saber la vitalidad, vamos a ver carencia de minerales, carencia de vitaminas, diferentes clases de anemias que nunca aparecieran en un análisis convencional, etc. Nos va a dar una información bastante profunda. La iridología constitucional. Es un estudio que se han hecho por médicos alemanes a principios del siglo pasado y que se fue desarrollando. Es muy efectiva a la hora de saber la constitución, cómo nace la persona y qué tipo de problemas va a desarrollar a lo largo de su vida. Aquí tenéis más o menos una ilustración. Por ejemplo, te veis ahí la parte superior izquierda, el ojo azul es una constitución linfática. Y luego tenemos el que está en medio, en la parte superior, vemos que hay un arito blanco en la parte superior, eso es grasa, por eso se llama lipidémico. Es una persona que ha acumulado grasa en toda la parte del sistema vascular cerebral. Luego tenemos el hematogénico, que es el que está a la derecha en la parte superior, es una persona que tiende más a problemas sanguíneos. Y luego, bueno, pues tenemos abajo patología glandular y patología de mesénquima. Patología glandular, pues tenemos glándulas, tiroides, timo, páncreas, etcétera, y patología de mesénquima,
es más todo el tejido que se va a generar, o sea, todas las toxinas que van a causar problemas en el tejido extracelular. Esto siempre genera inflamaciones continuas, reumas, etc. También un estudio sobre la postura del individuo, un estudio que nos va a dar acceso a problemas físicos, entender el problema físico desde el ámbito postural, metabolismos, hormonas y mentalidad de la persona, también llegando a ellos a través de la postura, y la actitud de ánimo, ánima y conductual de la persona también valorada a través de la postura. Esto se llama posturología comportamental. Para este tipo de trabajo y de valoración trabajamos también con podólogos, optometristas, todos comportamentales, y odontólogos comportamentales. Esto es una termografía. Esto, a través de la emisión de calor del cuerpo, nos va a dar dónde están los grandes bloqueos metabólicos. ¿Bien? Nos va a dar zonas que tienen un exceso de metabolismo, con lo que son zonas problemáticas, y zonas con un defecto de metabolismo, que también son unas zonas problemáticas. Se llama termografía clínica. Bueno, todos conocemos la medicina tradicional china, no solamente la acupuntura, sino el diagnóstico a través de los pulsos, etc. Signos de la cara, la lengua. Es medicina tradicional china. Aquí tenemos kinesiología, que es algo que practicamos en la consulta, que es a través de test musculares, recurriendo a través de receptores musculares, encontramos cuáles son las causas que lleva a la persona a tener sus síntomas. ¿De acuerdo? Eso se llama kinesiología integrada. ¿Cuál es la filosofía y objetivos de todo esto que aquí estamos hablando? La filosofía es liberar y restaurar las capacidades propias del organismo para recuperarse. Todas aquellas capacidades que fueron bloqueadas por diferentes causas o fueron alteradas por diferentes causas, las intentamos recuperar para que sea el propio organismo el que haga su recuperación, haga su acto de supervivencia, o sea, y de adaptación. De esa forma lo que hace es poder evolucionar, aprendiendo a superar ese problema para que no vuelva a aparecer otra vez. Esto permite una adaptación y un equilibrio no solamente con mi ambiente interno, con mi terreno, sino con el terreno exterior, con mi entorno. Cuando esto ocurre, el organismo entra en un estado de felicidad existencial que nosotros sí llamamos salud, a esa sensación. Sería un estado de felicidad vital. Aquí nos dicen, eso es algo que hemos escuchado en televisión muchas veces, la intención de generar una medicina preventiva para asegurar a los ciudadanos una salud y un ahorro económico para el país. Yo no me recuerdo ahora la cifra, pero se hizo una vez un estudio, porque en Alemania estas técnicas están dentro de la seguridad social. Entonces, era muchos cientos y posiblemente miles de millones de euros lo que se ahorraba el país por la actitud preventiva de las técnicas integrativas. Porque lo que hacemos es intentar tratar un problema recuperando la funcionalidad orgánica, de forma que el problema no vuelva a aparecer. Esto es lo importante. Bien, y hasta aquí mi ponencia. Tengo un espacio abierto por si tenéis alguna pregunta. De todas maneras, esto que he expuesto lo vais a tener subidos en algún lugar. Creo que en el Facebook de la consulta seguramente, y allí lo podréis ver. Bien, si no hay ninguna pregunta, os doy un abrazo, gracias por la asistencia. El viernes que viene no tenemos videoconferencia porque estamos de curso, pero el siguiente viernes sí hay una ponencia la va a dar Sara Ballesteros sobre bioenergética y kinesiología. Va a hablar de cómo a través de la emisión de fotones del cuerpo podemos hacer una valoración muy profunda y cómo eso entra dentro del campo de la kinesiología. El siguiente viernes, Ivette González va a hacer una exposición sobre la alimentación, un enfoque a través de cómo valorar la alimentación en una persona con diferentes síntomas y cómo hacer una valoración particular individual de cada persona.
y así os iremos dando información de cuáles son las videoconferencias que vamos a dar. Muchas gracias por vuestra asistencia, os mando un fuerte abrazo.